La Iglesia Central Cristo Te Llama presenta Impacto Evangelístico, el fin viene. El tiempo de Dios con relación a su palabra está culminando. Los acontecimientos predichos a través de la misma están llegando a su final. Y cuando este evangelio sea predicado, entonces vendrá el fin. Y ahora con ustedes, en el impacto de la palabra, el pastor William Benítez. Y cuando este evangelio sea predicado, entonces vendrá el fin. Nos sumamos a la causa de expandir las buenas nuevas, llegando a muchas personas por las redes sociales. Escucha la palabra de Dios a cualquier hora del día, reproduciendo nuestros videos en la plataforma de YouTube. Selecciona el tema de tu preferencia y llénate de Dios. Sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, en un pispileo. Viene el Señor, hermanos. Se levantan los que murieron con la fe en Cristo, se abren las tumbas, se levantan, reciben un cuerpo transformado conforme a la gloria de Él, y los que estemos vivos somos transformados. Encuéntranos como Williams Benítez y suscríbete. Iglesia Cristo Te Llama, te acerca a Dios. Predicando a Cristo en los tiempos finales y en las redes sociales. Búscanos en Facebook como Williams Benítez. Sigue nuestras publicaciones y coloca tus comentarios. Aquí podrás edificar tu vida espiritual por medio de los mensajes. Imagine qué escuela le está dando usted a sus hijos. Imagine que usted no hace nada por el evangelio. Mire qué escuela le estamos dando a nuestros hijos, hermanos, cuando no les enseñamos a amar a Dios sobre todas las cosas, a honrar a Dios, a servir a Dios, a ser mejores delante de Dios. En el ciberespacio declaramos que Cristo es nuestro Salvador. Capítulo número 2, verso 43 de los Hechos. 2:43. ¿Lo tenemos, hermanitos? Vamos a leer la palabra honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y la Biblia dice de la manera siguiente: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El pensamiento es bien breve y vamos a hablar acerca de la vida de los primeros cristianos. La vida de los primeros cristianos. ¿Por qué los primeros cristianos? Porque no debemos olvidarnos que la iglesia nació en Jerusalén, llamada como la iglesia primitiva. ¿Qué significa primitiva? La primera iglesia. Así es de que todo aquello que nosotros nos habían enseñado o nos habían dicho acerca de que la religión de Roma era la primera iglesia, no es cierto. La primera iglesia nació en Jerusalén, no nació en Roma. Así es de que la primera iglesia no es el Vaticano, es la iglesia que el Señor fundamentó a través de los apóstoles, a través del capítulo 2, a través del derramamiento del Espíritu Santo. Ahora, hay otro caso importante, que, hermanos, que la religión enseña que el sumo pontífice es el representante de Dios en la tierra. En otras palabras, hablando, hermanos, de manera más claras, que el Papa es el representante de Dios en la tierra. No es cierto. Jesús no dijo: y el Papa, me voy y voy a enviar al representante al Papa y allá va a estar en Roma. No, digo el Señor: me voy y enviaré al Consolador. ¿Cuál es el Consolador? El bendito Espíritu Santo de Dios, que mora y vive en cada corazón, que está en cada vida.
Ni tampoco Pedro no fue el primer papa, como dicen también que Pedro fue el primer papa. No es cierto. Porque para empezar, la religión dice que un papa no debe tener mujer, no debe tener esposa. Y como llegó Jesús un día, dice que la suegra de Julano, de que estaba enferma. ¿La suegra de quién era? La suegra de Pedro. Entonces, si tenía suegra, es que Pedro tenía mujer. Entonces, ¿cómo? El problema es que, hermano, la religión se aprovecha en la ignorancia, los que no conocen la palabra de Dios. Pero ahora nosotros conocemos la palabra de Dios. Pedro tenía esposa porque tenía suegra. También cuando Pedro, en el capítulo 10 de los Hechos, llegó a la casa de Cornelio, Cornelio se quiso arrodillar. ¿Y qué le dijo Pedro? No le dijo: levántate, yo también soy hombre. En otras palabras, le dijo: a mí no, delante de mí no te arrodilles, arrodíllate delante del Dios que me ha enviado a ti, pero delante de mí no te arrodilles, levántate. Y mire cómo estos viejos rancios, hermanos, cómo ponen la mano para que la gente le bese la mano. Estos viejos hermanitos que a ver dónde han nacido, imagínense, la gente dunda, la gente ignorante, y cae de rodillas ante estas personas. No, maldito el hombre que se arrodilla delante del hombre, maldito el hombre, hermanos, que llama Señor a cualquier ser humano en esta tierra. Digo el Señor: a nadie llaméis Señor, ni a nadie llaméis Padre, ni a nadie llaméis Rabí. Solo hay un Maestro, solo hay un Dios, solo hay un Señor, y ese Señor se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Necesitamos conocer la verdad, y la verdad nos va a ir trayendo libertad a nuestra vida. Pero la ignorancia, imagínense qué ignorantes éramos nosotros, que nos dimos al confesionario, y allí por aquel entrecalado que había: sí, dime, hijo, di tus pecados, hijo. Me robé 4 gallinas, padre. Le pegué un garratazo al marrano que estaba comiendo de la machigüe del otro. ¿Y qué más hiciste, hijo? Le levanté el vestido, una cipota que iba con un cántaro en el lomo. ¿Y qué más hiciste, hijo? Y allí le decíamos todo el montón de cosas. Vaya, rece tantas Ave María, hijo. Rece tantos Padres Nuestros. Vaya, hijo, y ponga una limón allí en el volado que está allí. Y uno iba, hermano, y rezaba aquel montón de rezos, y luego volvía a seguir en lo mismo. ¿Por qué? Porque un hombre no perdona los pecados. Por eso es de que cuando Jesucristo le dijo a aquel paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados, aquellos hombres dijeron: ¿y cómo este hombre puede perdonar pecados? Pues ellos tenían razón, un hombre no perdona pecados, pero no era un hombre, él era el Hijo de Dios. Y él dijo: para que sepáis que el Hijo de Dios tiene poder en la tierra para perdonar pecados. ¿Quién es el que puede perdonar pecados? Solo Jesucristo, el Hijo de Dios, porque Él fue el que se entregó por nosotros en la cruz. El hombre no puede perdonar pecados. El hombre, hermano, no puede, ni tampoco delante del hombre usted tiene que ir a confesarse. Ya Dios sabe todos sus pecados. Usted solo pasa al altar y le dice: Señor, reconozco que he pecado, reconozco que he pecado, perdóname todos mis pecados. Él ya lo sabe todos. Ya lo sabe todos. Pero imagínense que ahora esa mentira no solamente, hermanos, está en la religión, sino, hermanos, en los que se hacen llamar cristianos falsos. Ese cristianismo que ha salido ahora, hermanos, de eso de la era de apóstoles y todo eso, hermanos, de profetas, que el varón es el apóstol y la mujer es la profeta. En ese sistema religioso carismático que se ha metido en la iglesia, dice que cristiana, porque eran cristianos, pero ellos no son cristianos, de que adoptaron esa doctrina del G12, esa doctrina del liberalismo, esa doctrina, hermanos, de esto de los encuentros y toda esa basura del diablo. ¿Saben que cuando llevan la gente a esos encuentros, saben que los ponen? A que anoten todos sus pecados en una lista. Y allí está todo el hermanito. Imagínense qué tremendo. Después de haber empezado por el espíritu, voy a terminar en la carne, anotando en un papel: ay, no me acuerdo cuántos cañales le metí en juego, cuántas vacas me robé, cuántos litros de leche hice, cuántas veces hice esto. Y anota: ya me acordé, 4 vacas, 5 marranos, 7 gallinas, 4 pollos, 4 docenas de huevos. Y allá anotándolos todos, hermanos, y luego le dan un clavo para que vaya y los pegue en una cruz. Imagínense qué miseria de vida, hermanos. Y entre comillas son evangélicos. Y así están algunos cristianos, hermanos. Pero le doy gracias a Dios por los medios de comunicación, para que esa gente que oye, hermanos, estos mensajes, que sean libres de una vez por todas. Usted no necesita anotar sus pecados en un papel. Usted lo que necesita es pedirle perdón a Dios.
Y cuando uno le pide perdón a Dios, todos nuestros pecados son perdonados. ¿Y sabe qué hacen estos hombres encuentristas? Toman todas esas listas y ellos las conservan y lo atan y lo amarran y le dicen que si usted se va de la iglesia, que no se olvide todos los pecados, porque ellos saben todos los pecados que usted ha cometido. Imagínense, es una trampa, hermano, es una trampa del enemigo. Ahí lo tienen amarrado. Ay, Dios mío. Y luego si la mujer dice: fíjate que yo engañé a Chepe con 4 hombres. Y imagínese que el hombre diga: no, pues fíjate que yo confieso que el Chelito que está allá, pues yo no le he dicho a mi mujer, pero es hijo mío. No más que yo le he dicho que es mi sobrino, pero es mi hijo. Pues sí, como tiene miedo de decirle a la mujer, porque la mujer le puede meter juego. Entonces allí se siente libre y lo anota. Pero de allí de repente vienen ellos: bueno, no va a pactar, no va a pactar. Ah, pues si no pacta, mire, aquí tenemos, ¿qué le vamos a decir a su mujer? Es pura trampa, hermanos, es puro sistema, pura mentira del diablo, hermanos. El evangelio no es así, hermanos. El evangelio es completamente diferente. Por eso necesitamos un evangelio venido del Espíritu de Dios, no de tradiciones, no de mañas del hombre, sino venido del Dios de los cielos a través de la revelación de su palabra, para conocer la verdad de Dios, hermanos. Todos estos cristianos, ¿cómo vivían todos estos cristianos? ¿Cuál era la vida de estos primeros cristianos? Dice: sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Qué había en ellos? Hermanos, sobrevino temor. Allí todos tenían temor de Dios. Todos tenían temor de Dios. Y dice la Biblia que muchas maravillas y señales eran hechas por los líderes. ¿Por qué habían señales? ¿Por qué habían maravillas? Porque esos apóstoles, hermanos, no andaban rebuscando, no andaban buscando dinero para empezar. Dice la Biblia más adelante en el capítulo 3, donde vamos a estudiar la otra semana, que no tenían plata ni oro, pero tenían algo, estaban llenos de la presencia de Dios. Y le decían a un paralítico: levántate. Le decían a alguien: levántate. Y se levantaba. ¿Sabe qué tristeza da de estos apóstatas? ¿Sabe del hermano de Guatemala que acaba de partir, hermanos? El hermano, hermanos ¿cómo se llama? Julio Melgar. ¿Sabe qué decían los apóstatas? No aceptamos Dios un no. Así decían. O sea, estos hermanos se suben tanto que como que le quieren dar órdenes a Dios. En otras palabras, diciéndole a Dios que no aceptaban que no lo sanara, que tenía que sanarla, porque tales personas dicen que ellos decretan algo. En otras palabras, están diciendo: esto lo afirmamos, esto va a ser así. No hay nadie que le pueda decir a Dios qué es lo que tiene que hacer. Digo al Señor: si se haga su voluntad, si Él quiere, si Él lo desea, si Él manda, si Él determina. No es el hombre que va a determinar, es Dios el que determina si lo hace o no lo hace. Pero estos hombres: decreto sanidad, dicen. ¿Y cómo quedan después que se muere? Son falsos. Decían unos de esos, decían: no aceptamos un no. Como diciéndoles: el Señor tiene que hacer lo que le estamos diciendo. ¿Y qué es el hombre para que le dé órdenes a Dios? ¿Quién soy yo para decirle: tenés que proveer, Jehová? Y si no me voy, ya de día te hubieras ido, me dice el Señor. Pues sí, porque Dios, hermanos, no va a estar, hermanos, atendiendo mañas o tolerancias de nosotros. No, aquí dice la Biblia que estos hombres tenían temor de Dios, hasta la manera de orar, hasta la manera de expresarse, hasta la manera de caminar, cómo acercarse a Dios. Usted tiene que temor de Dios y decir: aquí está el Señor, aquí está Dios, aquí está el Señor, porque en todo lugar está el Dios de los cielos, ahí está su presencia. Y debe haber temor en la iglesia. Y cuando haya temor, entonces habrán señales, habrán maravillas, habrán prodigios del Señor. No se puede decirle a Dios: haz esto. Ni aún Jesús, que era el Hijo de Dios, dijo: si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Siendo Él el Hijo de Dios, siendo el mismo Dios, Jesucristo le dice al Padre: si es posible que pase esto, pero si tengo que beberla, ayúdame, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres.
Aquí no es, hermanos, que uno va a mandarle a Dios o a darle órdenes. No, es Señor, si quieres, si es posible, Señor, si es tu voluntad de que yo haga esto, Dios. Porque dice la Biblia que un corazón humilde y sincero Dios no va a rechazar. Cuando usted viene con humildad a Dios, cuando usted viene con sencillez al Señor, Dios no va a rechazarle. Pero que usted viene hasta con soberbia, hasta para orar. Sabemos mucho que somos soberbios para orar. Padre que estás en los cielos, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, confirma que aquí está tu siervo y que hoy, no hombre, hermanito, con solamente esa gran soberbia Dios estaba y vámonos, nos deja solos, hermano. Y puede terminar ronco uno ahí gritando. Pero estos primeros cristianos, hermanos, sabían, había temor en ellos. Decían, por misericordia somos lo que somos, por misericordia estamos donde estamos. ¿Y cuáles eran los resultados? Dice el verso 44, todos los que habían creído, ¿cómo estaban? Juntos y tenían en común todas las cosas. Significa que estos primeros cristianos que habían creído, todos estos creyentes, hermanos, tenían en común todas las cosas y estaban juntos. ¿Qué significa juntos? Significa que estos creyentes, todos estos creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. No había separación de que unos en un lado, otros en otro. No, todos vivían. ¿Sabe por qué? Porque tenían el Espíritu Santo de Dios en sus vidas. Estaban claros, hermanos, que eran una sola iglesia, un solo pueblo. No importaba si unos tenían más plata, no importaba si unos tenían un nivel académico más alto, no importaba si unos eran más pobres que los otros, no importa si uno vivía en una mejor colonia y otro en un barrio humilde. Todos eran unos, se reunían en el mismo lugar porque sabían que Dios los había amado a todos y que Dios había enviado a su Hijo a la cruz y que había derramado su preciosa sangre por todos. Dice, todos los que habían creído estaban juntos. O sea que en un mismo lugar se reunían todos. Allá estaban todos unidos, contentos, felices, alabando a Dios. Pero vaya a ver ahora, hermanos, que entre un pistudito a estas iglesias, diga, ay no hombre, no, muchos gritan, muchos cantan, muchos se alargan ya media hora y media. Yo no, ya va a tener 2 horas. Yo no, ya, mucho tiempo. Yo aquí un ratito y ya me voy. Y imagínense, hermanos, y nosotros, uno grita por allá, otro canta, otro alaba a Dios y otro de su manera, hermanos, uno de una manera y otro de otra. ¿Por qué? Porque para Dios no hay diferencia, para Dios no hay diferencia, para Dios, hermanos, no hay acepción de personas. Lamentablemente en esta tierra es que hay ese espíritu raro, hermanos. Pero dice que todos habían creído, estaban juntos, tenían en común todas las cosas. En otras palabras, todos estos creyentes, hermanos, estaban juntos, se reunían en un mismo lugar. Había un evento, estaban todos. Había una actividad y estaban todos. Iban a orar, estaban todos. Iban a ayunar, estaban todos. Iban a cantar, estaban todos. Iban a levantar la mano, levantaban todos. Iban a decir gloria a Dios, todos decían gloria a Dios. Había unanimidad, había un solo espíritu, un solo sentir, un solo propósito en cada uno de ellos. Era algo maravilloso. Pero sabe que esto tiene lógica. Y quiero que veamos, esto ya lo hemos visto, pero para los que no vienen los domingos, léame conmigo Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis 7 y el versículo número 9. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. ¿A dónde estaban? En el cielo. En el cielo estaban todos. Significa que gracias a Dios, hermanos, en lo que es la parte de esto, dice que ellos eran, hermanos, ellos no eran de una sola nación, sino de todas las naciones del mundo. Entre ellos no había ese espíritu sucio de racismo o de superioridad.
sino que, hermanos, todos eran de un solo propósito y estaban arriba en el cielo. Todos, había diferentes naciones, diferentes pueblos, diferentes tribus, diferentes lenguas, diferentes dialectos, pero todos estaban juntos en la presencia misma del Dios Todopoderoso. Todos estaban juntos en el mismo lugar. Entonces significa que la iglesia primitiva, ese mismo espíritu estaba en la iglesia primitiva, donde todos estaban juntos, todos vivían unánimes, todos compartían el mismo sentir. ¿Por qué? Porque sabían que era la antesala lo que habrían de vivir el día de mañana. Si nosotros queremos ir al cielo, todos tenemos que adorar de una misma manera, tenemos que exaltar a Dios en un mismo lugar, de un mismo método, de un mismo entusiasmo, un mismo anhelo, un mismo deseo, si queremos ver días grandes el día de mañana. Pero imagínense que ahora, hermanos, entre nosotros vimos los de habla hispana. ¿De dónde es el pastor? Dicen. De México. Allí vamos a ir, dice. Puro de México. ¿De dónde es el pastor? ¿De El Salvador? Ah, pues allí sí, dice, porque ese ya nos conoce ya. Hermanos, ¿cómo? No importa si es de México, no importa de dónde es el siervo, no importa, lo importante es que no es el mono que está enfrente, sino que adoramos al Cristo vivo, al Dios de misericordia. Se nos está enseñando de la Biblia, se nos está enseñando de la palabra de Dios. Significa que ahí, en esa multitud, todos los criterios de racismo en la tierra, de separaciones en la tierra, se acabó. Se acabó así, hermanos, como en la tierra hay ese espíritu sucio de racismo, que el de color morena no se lleva con el color blanco, o el de raza tal no se lleva con el otro. No se lleva con el otro, o el otro, dependiendo de qué nación sea o de qué cultura sea, no se lleva con el otro. Pero ahora en la regeneración, ese espíritu malo será abolido. ¿Por qué? Porque todos estarán delante de la presencia de Dios, todos estarán ahí alabando y exaltando el nombre de Dios. Entonces significa que como iglesia, nosotros estamos hablando de la vida de los primeros cristianos. Nosotros tenemos que adoptar esa norma de trabajar juntos. ¿Por qué? Porque de todos aprendemos. Imagínese, usted trabaja en una reunión familiar, el anfitrión es salvadoreño y el líder es de Guatemala y el ayuda es de Honduras y el secretario es de México. 4 diferentes países. ¿De dónde le dije que era la anfitriona? ¿De dónde le dije que era? De El Salvador, buena para echar pupudas. Pero el otro es de México, le gustan los tacos con chile. Y el líder que lidera la reunión es de Guatemala, le gustan los chuchitos, las garnachas. Su costumbre es diferente. Y ya viene el otro de Honduras, hermanos, que le gustan las baleadas, pollo frito con tajadas. Pero mire, hermanos, qué banquete allí, ¿verdad, hermanos? Imagínense, hermanos, una celebración maravillosa. Hicieron culto, uno cantó de una manera, el otro dio testimonio de lo vivido en su país, y todos juntos alaban a Dios y bendicen a Dios y exaltan a Dios. Y allí el Espíritu Santo obra, allí el poder de Dios se manifiesta, y Dios hace maravillas. Y luego lo que le gusta el refrigerio, imagínense al final. Esta semana vamos a tener de Guatemala, hermanito, aleluya. La próxima semana, usted, hermanito, se trae el refrigerio. Amén, hermanito, yo veo traer unos tacos de seso, unos de buche allí. Uy, buche, yo nunca he comido, pero están sabrosos, véngase. Y así, ¿verdad? Entonces, eso es lo que Dios le gusta. Pero imagínense que el hermanito, no, yo pensé que habían más de Honduras, aquí solo yo soy el único. No, sino que todos juntos. ¿Usted cree que aquí no había mezclas? Hasta dice la Biblia que cuando Israel salió de Egipto venían otros extranjeros. Hermanos, la iglesia tiene que haber de diferente. Yo le pido al Señor que los jóvenes se desarrollen, hermanos, en hablar el idioma inglés perfecto, para que el día de mañana se abra la iglesia. Vengan los de color, vengan los morenos, vengan los chinos, vengan, hermanos, los de diferentes países, vengan los blancos, y todos juntos adoremos al Señor, alabemos a Dios y exaltemos a Dios. Y quizás vengamos a los cultos que sean en inglés, y allí gozándonos en la presencia del Señor, hermano. Me acuerdo una vez en los principios, hermanos, llegó un chino, un chinito, ahí andaba afuera, y digo, ¿y aquí es una iglesia? Dijo, sí. Le digo otro, así un inglés medio machucado, y entró.
Dijo, más tarde voy a venir a orar. Dijo, está bueno. Y a uno, como siempre, anda con esas sospechas, ¿verdad? Le digo, hermano, póngase listo, no era un ladrón este chino. Y ya en la tarde vino, hermanos, en la noche. Y en ese tiempo andaban unos hermanitos, hermanos, que se oraban, hermanos, oraban hasta 7 horas de rodillas. Y viene el chino, hermanos, y pasó al altar. Y vienen aquellos hermanos, le dice uno al otro, hermano, pongámosle manos a ese chino, le dijo. Y van los hermanos y le ponen manos al chino. Y yo no sé si el Espíritu Santo lo bautizó, si estaba hablando en lengua o estaba hablando en chino. Pero algo pasó, hermanos, que aquel chino hablaba, hermanos, y decía, yo creo que lo llenó el Espíritu Santo. Pero la cosa es que se aventó varias horas ahí de rodillas, hermanos, y llorando en la presencia del Señor. Pero repito, yo no entendí si fue el Espíritu Santo que lo llenó, estaba hablando en su idioma chino. Pero la cosa es que estaba adorando a Dios con las manos levantadas, alabando a Dios y exaltando a Dios. Después, cuando se va, dice, y el pastor por allá anda, le dijeron, va y me hace un cheque, me dice, aquí está este cheque, me dice, para bendecir la obra del Señor. Y yo seguí dudando de este cheque, ni fondo de tener que dar de ellos, porque uno a veces se va por la apariencia. Pues yo lo veía así, hasta le faltaban dientes de un lado. Y yo dije, pues, bueno, a saber si tendrá, ¿verdad? Y me hizo el chequecito ahí, no era mucho, pero casi como unos $500, me acuerdo, que ni usted los ha dado en todo el año. Dele palma al Señor. Y es, hermano, con una oradita que vino a dar paz. Bueno, dije, yo me voy a ir. Me fui al banco la semana, hermano, me fui al banco el siguiente día. Eran esos días, hermano, que cada pesito correr a meterlo. Y ahí, y me fui. Hermano, tenía dinero el chinito. Tenía plata el chinito, hermanos. Lo raro es que no volvió a venir. Lo seguimos esperando. Él volvió a venir, no ha vuelto a venir. No volvió a venir. Pero lo que quiero decirles es esto. Imagínense que otro, no sabe que esta iglesia no es de chinos, por allá está una iglesia de chinos. O sea que a veces nosotros, hermanos, le quitamos la bendición a los demás. A veces otros quieren trabajar con nosotros y nosotros no queremos, solamente queremos los nuestros. No, hermanos, tenemos que vencer ese espíritu, porque en el cielo todos estaremos, diferentes tribus, lenguas y naciones, delante de la presencia del Señor. Y el problema más grave es que eso lo traemos nosotros, hermanos, desde hermanos, de nuestros países. Con todo respeto, esta palabra que voy a mencionar, hermanos, yo les dije la otra ocasión que cuando yo estaba en Guatemala, había un lugar, hermanos, un lugar donde estaban jugando cuando venía por Estados Unidos en 1994. Y en El Salvador hay un lugar, hermanos, por allá, por la tierra de Morazán, que le llaman Cacaopera. Y es un lugar de personas indígenas, personas inditas, personas humildes que se ganan el pan de comida tejiendo, hermanos, petates y haciendo artesanías, haciendo lazos, haciendo todo lo que es los artículos de mezcal. Y yo, como era de otra parte, yo me creía más, hermanos. Y cuando están jugando pelota ahí, los veo yo, hermanos, jugando. Y venían varios de ese lugar. Y se me ocurre gritar a mí, ¡hey! No les da vergüenza dejar de ganar por esos inditos de tal lugar, les dije. Y se vino uno, hermano, y se paró enfrente de mí y me dijo, ¿y vos de dónde sos? Me dijo. Hermano, ¿sabe qué hice yo? Solo agaché la cabeza, hermano. Porque de una manera u otra, todos, hermanos, somos iguales. Nosotros lamentablemente nos consideramos más solamente porque nacieron en la ciudad. Y yo soy de la capital. ¿Y tú de dónde sos? No, y el barranco allá del Cerro del Picacho. Quítate de ese, este es del barranco, este monte anda encima. No, hermanitos, no. Dice la Biblia que no veis, que no sabéis que Dios ha escogido los pobres de este mundo, los humildes de este mundo, para que sean ricos en fe, para que sean grandes en Dios, para que sean grandes en el Señor. Hermano, debemos entender que Dios es fiel. Entonces los primeros cristianos, hermanos, se mantenían ahí. Hermanos, las puertas estaban abiertas para todos. Para todos. Para todos. Pero ahora, lamentablemente, hermanos, la iglesia hermanos, lamentablemente se ha apartado de la verdadera comunión que Dios desea. Pero aquí dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las
cosas, todas las cosas, dice. Léame 4:32, por favor, de ese mismo libro, 4:32. Si este mensaje ha tocado tu vida y quieres abrirle el corazón al Señor y pedirle perdón a Dios por tus pecados, entonces haz esta oración. Reconozco que he pecado y te he fallado, Señor. Necesito tu perdón. Entra a mi vida y cámbiala. Perdóname. Toma mi vida y hazla de nuevo. Gracias, Señor Jesús, por morir en mi lugar y librar mi alma de condenación. Ayúdame a caminar en tu santo evangelio y perseverar hasta el fin. Amén. Si usted hizo esta oración y desea saber más de este santo evangelio, le invitamos a congregarse con nosotros. Estamos ubicados en el 5757 Rochester Drive, Houston, Texas, 77036, Suite 500. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y cuando este evangelio sea predicado, entonces vendrá el fin. Nos sumamos a la causa de expandir las buenas nuevas, llegando a muchas personas por las redes sociales. Escucha la palabra de Dios a cualquier hora del día, reproduciendo nuestros videos en la plataforma de YouTube. Selecciona el tema de tu preferencia y llénate de Dios. Sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, en un pispileo. Viene el Señor, hermanos. Se levantan los que murieron con la fe en Cristo, se abren las tumbas, se levantan, reciben un cuerpo transformado conforme a la gloria de Él, y los que estemos vivos somos transformados. Encuéntranos como Williams Benítez y suscríbete. Iglesia Cristo te llama, te acerca a Dios. Predicando a Cristo en los tiempos finales y en las redes sociales. Búscanos en Facebook como Williams Benítez. Sigue nuestras publicaciones y coloca tus comentarios. Aquí podrás edificar tu vida espiritual por medio de los mensajes. Imagine qué escuela le está dando usted a sus hijos. Imagine que usted no hace nada por el evangelio. Mire qué escuela le estamos dando a nuestros hijos, hermanos, cuando no les enseñamos a amar a Dios sobre todas las cosas, a honrar a Dios, a servir a Dios, a ser mejores delante de Dios. En el ciberespacio declaramos que Cristo es nuestro Salvador. La Iglesia Central Cristo te llama presentó su programa Impacto Evangelístico, El Fin Viene. El tiempo de Dios con relación a su palabra está culminando. Los acontecimientos predichos a través de la misma están llegando a su final. Y cuando este evangelio sea predicado, entonces vendrá el fin. El pastor William Benítez agradece su sintonía. Será hasta el próximo programa y que Dios les bendiga.